Invade este lugar. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Invade este lugar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya están preparados los niños? Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios, aleluya. La paz de Dios, hermano, nosotros somos la iglesia sentir y vamos a decir salmos a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que dicen de mí, muchos son los que se levantan contra mí, no hay salvación para él, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria es el que levanta mi cabeza. Cuando yo clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temería de un día de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Retraíste mi corazón a todos mis enemigos en la mejilla. La gente de los perversos los quebrantaste. Mi salvación es de Jehová sobre tu pueblo santo. Tu bendición. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. De Jehová se tiene su plenitud en el mundo de los que él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado sus cosas vanas ni jurado en su engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dan generaciones de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzando puestas nuestras cabezas y alzados vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzando puestas nuestras cabezas y alzados vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Gloria a Dios. No se oye nada, hermano. Algo más fuerte. Fuerte, Miguel. Habla fuerte. Gloria a Dios, aleluya.
mentira. Ahora pues que Jehová que tuvo al piedad para ti, Jehová irá conmigo en tu lugar. Tendrá que que me toque en el corazón, estando entre cama y callar. Necesito sacrificio de justicia y confío en Jehová. Muchos son los que dicen, no me salió bien. Muchos de nosotros la misma Jehová tiene en mi corazón. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allá estás tú. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui cubierto de ti mi cuerpo, y bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, pues, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, ni me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es para la gloria y honra de Dios. Para la honra y gloria de Dios voy a declamar cantares. Esta es una poesía escrita del amor del Señor para su pueblo de Israel. Capítulo 8, versículos 5 al 14. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado, debajo de un manzano que desperté? Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es la muerte como el amor, duro como los cielos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni ahogarán los ríos. Si dieses al hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Tenemos a una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana si de ella se hablare? Si fuere muro, edificaremos en él un palacio de plata. Si fuere puerta, si ella es puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro, mis pechos como torre, desde que fui de sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual trajo aguadas. Cada uno debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña es mía, está delante de mí, las 1000 serán tuyas, oh Salomón, las 200 para los que guardaren su fruto.
Tú que habitas en el huerto, ellos, los compañeros, oyen tu voz, házmela oír a mí. Apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo al cervatillo de la montaña de los aromas. Aleluya. El libro de Apocalipsis. Voy a declamar el Apocalipsis 5, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se hallaba ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro, de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro del que está sentado, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y vi, y miré y oí que alrededor del trono y de los seres vivientes y en medio de los ancianos Aleluya. y miré y oí que en medio del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y tomar el poder, la sabiduría, la riqueza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza y el poder, aleluya, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Paz de Dios, hermanos, yo voy a declamar el capítulo 19 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 8, que lleva por cintillo alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz del cielo que decía: ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían: amén, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Voy a decir Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río de agua limpia y resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y de la ciudad, y uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición en el trono de Dios, del Cordero y de Dios. Estarán en ella sus siervos y les servirán, y verán su rostro resplandeciente, y su nombre estarán en su frente. Y no habrá más maldición en el trono de Dios. Y ahí no habrá más noche. No tiene necesidad de la luz de lámpara ni la luz del sol, porque Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La paz de Dios. Yo voy a declamar Apocalipsis 22 del verso 6 al verso 21. Dice: por cintillo la venida de Cristo está cerca. Y me dijo: estas palabras son firmes y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro de la profecía. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no sellen las palabras de este libro de la profecía, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, en mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él de las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las cosas que en el libro de la profecía están escritos, Dios también quitará su parte del libro de la vida.
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Vamos a entonar así una alabanza, hermanos, y así se van preparando nuevamente las sociedades para esta exposición. Cuán hermoso es escuchar la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Dice este himno número 32 de las carpetas: ayer y hoy Él es el mismo, bendito sea el nombre del Señor. Se maravillaban y nosotros nos maravillamos cada día de su grandeza y de su poder. Bendito sea el nombre de Dios. Himno número 32 de sus carpetas. Aleluya. Gloria a Dios. Glorifica el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que hacía, los cielos veían y los mundos daban gloria a Dios. Se maravillaban por todo lo que hacía, aún viendo en la cruz. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy se maravillaba por todo lo que hacía. Los paralíticos andaban y a los pobres bendecían. Se maravillaba por todo lo que hacía, aún muriendo en la cruz. Un pecador salvación le ofrecía. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy estoy maravillado por todo lo que haces. Perdonaste mis pecados y vida nueva tengo. Estoy maravillado por todo lo que harás. Milagros, maravillas, aquí tú harás. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy. Alaba el nombre de Dios. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Cristiano limpio de corazón. Gracias, hermanos. El cristiano puramente cristiano limpio de corazón es el que obra como cristiano en cualquier circunstancia. Es fiel a su palabra, llega hasta el límite en sus convicciones sin dejarse trabar por ningún compromiso.
sus actitudes, sus decisiones, sus gestiones lo señalan, lo caracterizan como cristiano. Esta misma integridad de carácter debe encontrarse en todos los discípulos de Cristo. Choca con lo que hoy se llama conformismo, para calificar así la costumbre de regular la propia conducta sobre las ideas o los ejemplos de la mayoría. Este defecto ha sido siempre, solo que es más sensible en nuestra época. Así continúa mi hermano José. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el suyo es el reino de los cielos. Hermanos, ¿saben quiénes son los pobres de espíritu? Jesús pide a los menos favorecidos que cierren suavemente su corazón a toda codicia. Ordena a los privilegiados que se desprendan de su intención en el beneficio de todos los fieles, bastante de finito esperar esta medida obligatoria, pues un cristiano no practica la de caridad por el mero hecho de socorrer a los demás. Tan solo empieza a amar a sus hermanos en el momento en que se tenga el mismo de algo en su favor. Claro que no se habla de desinterés, sino únicamente de honradez y justicia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, ¿cuántos han sido condenados por Dios? ¿A quién confía en Dios hasta los nuevos días? Dios les dará alegría, energía, sonriente, en la adversidad que resiste al peligro y al bueno, es sencillamente la oración que transfigura las miserables pequeñeces cotidianas. Los hombres se entristecen porque no comprenden, no porque no aceptan a Cristo. Para honra y gloria de Dios, yo voy a decir la bienaventuranza 8 y 9. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Hermanos, ¿se han burlado ustedes por seguir a Cristo? Yo he vencido al mundo, nos ha dicho Jesús. Sintámonos pues dichosos, a pesar de la fatiga, del recelo y de los tratos injuriosos, pues que tenemos la seguridad de la victoria del Evangelio. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan de algún modo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y libraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, así como Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, hagamos lo que Él quiere. Nosotros los cristianos tenemos todavía algo más que a Moisés y a los profetas. Alguien ha regresado de esas esferas eternas donde los hombres no vuelven. El Hijo de Dios se hizo hombre para compartir su filiación divina. Toda su predicación estuvo orientada hacia esta vida nueva y eterna. Otorga a los creyentes en Él, a los escépticos que lo estimaban, a que se suministrase a las pruebas de lo que Él afirmaba. Le respondió que no daría de ello más que una sola. Él mismo pasaría por la muerte y regresaría vivo con esta vida, de la cual haría participar a los hombres regenerados. Esto es para honra y gloria de Dios, hermanos. Toca hablar sobre la exposición Historia de la Iglesia. Así dejamos a mi hermana. Amén, gracias. Bueno, a continuación yo les voy a exponer acerca de la Iglesia Apostólica. Este periodo de la Iglesia primitiva cristiana se conoce como la Iglesia Apostólica y de Pentecostés.
Este periodo se inicia cuando desciende nuestro Señor Jesucristo en el año 30 después de Cristo y termina hasta la muerte del último apóstol, que es el apóstol Juan, en el año 100 después de Cristo. Bueno, en este periodo se inicia a conocer lo que es la iglesia primitiva. En esta iglesia primitiva se empieza a formar con los discípulos del Señor, que fueron ellos los primeros que empezaron a liderar esta iglesia, y posteriormente se fueron añadiendo todos aquellos que creían y confesaban que el Señor Jesús era el único Salvador. Entonces es ahí cuando empezó a crecer la iglesia primitiva. Bueno, su principio, como ya lo mencioné, fue en el día de Pentecostés. Ese fue el inicio de la iglesia apostólica. Su atributo es el Espíritu Santo, porque ellos se guiaban principalmente por lo que el Espíritu Santo les daba a conocer, y todos se regían a través del Espíritu Santo. Él era el que hacía que todos los corazones de aquellas personas que escucharan el mensaje a través de los apóstoles, ellos empezaban a constreñir su corazón y empezaban a creer que realmente Jesús era el Mesías. ¿Saben? Bueno, también aquí nos dice que su líder principal, como ya se lo mencioné, es el apóstol Pedro y el apóstol Juan, según nos lo relata el libro de los Hechos. Las bases fundamentales que enseñaba Pedro en sus predicaciones fueron presentar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. También les mencionaba mucho acerca de la resurrección de Jesús, y también les hablaba y siempre les anunciaba acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Su localidad es en la ciudad de Jerusalén, y sus miembros principalmente eran hebreos, judíos, griegos, helenistas y prosélitos. Bueno, esta iglesia se caracterizaba principalmente por el amor genuino que tenía hacia todas las personas, por el amor que tenía hacia los fieles creyentes. Pero esta iglesia primitiva tenía un gran defecto. A pesar de que Dios respaldaba a cada uno de sus seguidores con prodigios, con maravillas, con sanidades, pero ellos tenían ese defecto que les faltaba el amor misionero. Entonces carecían de la ligereza misionera. Entonces, a pesar de todo ello, Dios siempre los respaldó, pero también permitió que ellos fueran perseguidos. Entonces, a través de esa persecución que Dios permitió para que el pueblo, a donde quiera que ellos estuvieran, pues el evangelio tenía que ser esparcido de una u otra manera. Entonces, por eso fue que Dios permitió esa persecución. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la iglesia primitiva. Ese periodo inicia desde la muerte del apóstol Juan en el año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. Posteriormente surge el periodo en la iglesia cristiana que es perseguida entre el segundo siglo y una parte del cuarto siglo. Después de Cristo. Entonces aquí generaciones y millares de cristianos alcanzaron su corona bajo los regímenes y rigores que los romanos ejercían sobre ellos. Muchos de ellos alcanzaron la salvación a través de toda, como nos los menciona aquí, a través del hacha, de las piedras de la arena y la ardiente hoguera. Con todo en medio de esta implacable persecución, el propósito del pueblo romano era de erradicar por completo a la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los romanos? En vez de erradicarse la iglesia de Cristo, pues empezó a crecer más. Empezó a crecer tanto la iglesia que dice que la mitad de la población romana se convirtió a Cristo. Bueno, aquí Constantino, pretendiente al trono imperial, se convierte al cristianismo en plena campaña bélica y vence a su rival Magencio en la batalla en el puente Mélico en el año 312 después de Cristo. El nuevo emperador atribuye su victoria al Dios de los cristianos. En el año 313 después de Cristo se expide el edicto de la tolerancia que les concedía a los cristianos de libre culto. Una de las razones principales por las cuales se dio la persecución imperial fue la conducta inclusiva del paganismo y conducta exclusiva del cristianismo, la adoración de los ídolos que alcanzaban con la vida y la adoración al emperador. Esas fueron las causas principales por las cuales se dio la persecución en este periodo. Amén.
así dejo el lugar a mi hermana Alejandra con los otros dos puntos. El tercer periodo de la historia de la Iglesia es la Iglesia imperial, que va desde el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo a la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Este periodo duró 163 años. En este periodo surge la Iglesia cristiana con el emperador Constantino, que había recibido una revelación de parte de, bueno, que él creía que era de parte de Dios al ver una cruz en el cielo, y él escuchó que le dijeron: por esta cruz vencerás. Desde entonces él comenzó a ser amigable con los cristianos, aunque todavía no se convertía completamente al cristianismo. Y preparando su ejército y ganando sus batallas, llega a convertirse en emperador, fundando la capital de Constantinopla. Cuando llega él a ser emperador, su primer edicto es el cese de la persecución cristiana. Ahora Roma se había convertido en la sede central de la Iglesia cristiana. La religión cristiana, bueno, el cristianismo pasa a ser la religión oficial de Roma, y con esto se considera como una victoria cristiana para la Iglesia. Después de pasando el tiempo de la persecución en la Iglesia imperial con Constantino, 2 generaciones después de Constantino en la Iglesia comienza a haber doctrinas y empezaba a haber imágenes dentro de los templos. Hubo también otros fenómenos controversiales, pero también hubo otros beneficios para las personas que eran creyentes y aún para las que no, aunque la mayoría de las personas que estaban en Roma ya eran cristianas, porque el cristianismo ya era la religión oficial en ese entonces. Uno de los beneficios que obtuvieron fue que a los esclavos se le otorgaron derechos, y también se abolió la crucifixión. Y ahí, pasamos al siguiente periodo, que es el cuarto, es la Iglesia medieval. Como su nombre lo dice, surge en la Edad Media, desde la caída de Roma en el año 476 después de Cristo a la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo. Como había ya muchas personas que eran cristianas y seguían y eran creyentes, comenzó a haber una desorganización en las etnias y no sabían cómo dividirse, y entonces eso hizo que comenzaran a organizarse en reinos, así como fue el reino de Francia o el de Inglaterra. Y también en este periodo de la Iglesia imperial surge la religión musulmana, que buscaba disputar el poder con las naciones cristianas. También una de las cosas importantes que pasó en este periodo fue el desarrollo del poder papal. Llegó a ser tan grande el poder del Papa en Europa, que incluso se le atribuía que era gobernador de naciones, de reyes y de emperadores. El primer papa fue Gregorio I, o como lo conocían, Gregorio el Grande. Una de las cosas importantes que hizo este papa fue enviar misioneros a Inglaterra para que evangelizaran. También cuando él estuvo como papa, se desarrollaron otras doctrinas como la adoración a las imágenes, la doctrina del purgatorio y de la transubstanciación. También otro papa que hubo en este periodo, después de Gregorio I, fue el papa Gregorio VII. Con él entraron muchas cosas, en la iglesia se comenzó a corromper el clero. Muchos que tenían poder en el estado comenzaban a comprar puestos en la iglesia, como el obispado o como monjes, y comenzaban a comprar sus puestos con dinero, y también entró lo que viene siendo las indulgencias. El Papa al principio era a favor del gobierno, pero después fue obteniendo gobierno más poder, que aún gobernaba sobre los reyes y las naciones. Y uno de los papas, que fue Inocencio III,
Él incluso declaró que el Papa era el intermediario entre Dios y el hombre. Con el tiempo que iba pasando, la lealtad nacional y la lealtad eclesiástica comenzaron a competir, y ya para finales de la Edad Media, los papas comenzaron a ser elegidos bajo órdenes de los reyes de Francia. Esto en el año 1307 a 1378, dando paso ya al siguiente periodo de la Iglesia. Así le doy lugar a mi hermana Erika. Este siguiente periodo de la Iglesia es el quinto periodo, se llama la Iglesia Reformada. En este periodo hay un grande cambio en la Iglesia, como lo decía mi hermana Ale. Principalmente quienes llevaban mando en este periodo era la Iglesia romana, era el Papa, y ciertamente en este periodo se levanta un personaje muy importante, que es un personaje fundamental para este periodo de la Iglesia, que es Martín Lutero. En esta etapa de la Iglesia se vivía de igual manera también una época que nosotros conocemos en la historia, que se llama el Renacimiento. En esta época empezaban las personas a interesarse en el arte, interesarse en la ciencia, interesarse en la cultura, pero de igual manera, así como se interesaban en esas cosas, se interesaban en la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero él empezaba a escudriñar la palabra de Dios, también la gente empezaba a tener esa hambre por escudriñarla, por conocer. Normalmente el Nuevo Testamento era el que se escribía y se traducía para que las personas pudieran conocer acerca de la palabra de Dios. Pero lo que hizo el papado, lo que hizo la religión romana, es de que empezaron, como lo mencionó mi hermana Alejandra, a hacer indulgencias, a hacer pagos para el perdón de pecados, para la remisión de pecados. ¿Y esto con qué motivo? El Papa León X estaba para la construcción de un templo católico que era el de San Pedro. Entonces ellos necesitaban bases, necesitaban, económicamente necesitaban dinero para realizar esta obra. Entonces decidieron hacer estas indulgencias y hacer que todo el pueblo pagara para que sus pecados fuesen perdonados. Pero Martín Lutero conocía la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y él empezó, pues con el Espíritu de Dios, empezó a levantarse e hizo 95 fundamentos para contradecir estas indulgencias que estaba preparando el papado. Y pues en este periodo, lo que le ayudó mucho a este periodo fue la realización de la imprenta en el año 1517. Este acontecimiento fue muy importante. ¿Por qué? Porque el primer libro que se imprimió fue la palabra de Dios. Y a partir de que la palabra de Dios fue impresa, muchos de los que no conocían y de los que no habían leído la palabra de Dios fueron llenos de ese poder y pudieron ellos ver claramente de lo que decía Martín Lutero a lo que estaba escrito en la palabra de Dios era cierto. Y en ese periodo fue de 1648 después de Cristo y terminó con el fin de la Guerra de los 30 años. Y así pasamos al sexto periodo, que es el periodo de la iglesia moderna. Después de la Guerra de los 30 años que surgió en Alemania, se fija la naturaleza religiosa de las naciones, como países católicos romanos y como países protestantes, dando el inicio a este periodo que lo conocemos como la Iglesia moderna. La Iglesia moderna, como el último periodo que citamos en estos 6 periodos que hemos llevado, tenemos que abarca desde 1648 hasta el siglo XIX. Poco después de la reforma, que se estaba presentando, surgieron 3 grupos principales, y estos son los romanistas, los anglicanos y el radical protestante. Dentro de los radicales protestantes se les conoce a ellos como los puritanos. De los puritanos salieron tres iglesias: la presbiteriana,
la congregacionalista, la bautista. Y de ahí a como conocemos hasta el día de hoy, ¿verdad? El movimiento misionero, los bautistas, los cuareros y todas estas influencias, iglesia, el movimiento pentecostal, todas aquellas iglesias, ¿verdad? Que se levantan con diferentes doctrinas. A mí en lo personal, veo, ¿no? Veo esta situación de todas las iglesias que se han levantado, de todos los movimientos cristianos que han surgido a partir de esa fecha hasta el día de hoy. Y pues vemos que la palabra de Dios debe de ser un pilar fundamental para las iglesias. Así como lo veíamos en el penúltimo, ¿verdad?, periodo de la iglesia, con Martín Lutero, de que él conocía la verdad, él sabía, ¿verdad?, él había leído la palabra de Dios y mediante eso él pudo levantarse con fundamentos para que la iglesia romana no siguiera haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? No siguiera haciendo las indulgencias. Y él se levantó y pues fue excomulgado, ¿verdad? Pero vemos que hasta el día de hoy, pues lo que debe de ser un fundamento principal es la palabra de Dios. Como conclusión, hermanos, a este tema es de que pues muchas veces no conocemos la historia de nuestra iglesia. Muchas veces no conocemos el inicio de todas las cosas. Estamos aquí sentados en una banca, estamos aquí escuchando la palabra de Dios, tenemos 8 puntos doctrinales, tenemos también tenemos diferentes medios de gracia por los cuales el Señor habla nuestra vida y por el cual el Señor nos convence a través de su palabra. Pero muchas veces no sabemos la historia verdadera, cómo fue desde un principio hasta el día de hoy, ¿verdad? Y pues debemos nosotros de conocer, debemos de buscar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque también así como lo dicen, ¿verdad?, que quien no conoce su historia tiende a repetirlo. Y pues esto para nosotros como jóvenes, para ustedes como iglesia, nos debe de incitar a buscar de la palabra de Dios principalmente y de saber cómo fue la realización de la iglesia de Dios. Esto es para gloria y honra del Señor. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a los jóvenes, hermanos? Aleluya. La sociedad de varones y de mujeres. ¿Quién va a participar primero? ¿Las mujeres? No van a participar. ¿Los varones? Aleluya. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. El Señor es bueno. El Señor vive. El Señor es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la sociedad de varones, vamos a tratar de exponer la vida de los apóstoles antes y después de su llamado. Pero hermanos, antes yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes y vieran qué es lo que ustedes harían. Si ustedes vieran a Alejandro Almaguer haciendo un ídolo, tallándolo, no sé, puede ser un ídolo de piedra, puede ser un ídolo de madera, puede ser un ídolo de yeso. Si ustedes me vieran, hermanos, yo esmerándome por hacer ese ídolo, ¿qué es lo que ustedes me dirían? Y aparte que me dijeran, hermano, ¿por qué ya no vas a los cultos? Hermano, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Y yo ahí esmerándome en mi ídolo. Muchos de nosotros a veces hacemos ídolos que son verdaderas obras de arte, hermanos. Y esas obras de arte son dignas hasta de un museo. Y entonces, a veces esa obra de arte puede ser, ese ídolo puede ser nuestros hijos, nuestro marido, nuestro trabajo, la casa, el coche. A veces no nos damos cuenta, hermanos, porque a veces el mundo nos absorbe tanto. ¿Qué pasó con los apóstoles en su llamado? Ahora vamos a ver cuál es la gravedad de este asunto de mi pecado. Porque los apóstoles fueron llamados y estaban todos ocupados. Ninguno estaba en la hamaca, echado, acostado, tomando el sol. Todos en un momento dado estaban laborando. Quiero que me acompañen, hermanos, ya entrando en el tema y ahorita seguimos con la pregunta que les hice. Vamos a
a leer en sus Sagradas Escrituras de Lucas 5:27, el llamado de Levi. Lucas 5:27. Fíjense que aquí en el Evangelio de Lucas dice el llamado de Levi. En el Evangelio de Marcos dice el llamado de Levi. Pero Marcos, porque habla de sí mismo, Marcos se enorgullece de su nombre y ya no dice el llamado de Levi, dice el llamado de Mateo. Perdón, el llamado de Marcos, ya me estoy confundido. Mateo, en el Evangelio de Mateo, ya no dice el llamado de Levi, dice el llamado de Mateo, porque está orgulloso de su nombre. Y por ejemplo vemos que Marcos y Lucas sí le dicen Levi, pero Marcos, Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo, no dice Levi, dice Mateo. Hermanos, ya estamos ahí todos en Mateo, en Lucas 5:27. Si me acompañan por respeto a la palabra, ponerse de pie, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Leemos Lucas 5:27. Entonces ellos le dijeron, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Hasta ahí nada más, hermanos. Sígueme. A Levi solamente le dijo una palabra, le dijo, sígueme. Y Levi dejó todo, dejó la mesa de los tributos, dejó el dinero por seguirle a Jesús. Levi seguramente, hermanos, yo les aseguro que Levi seguramente ya había escuchado hablar de Jesús. Y entonces él estaba, yo pienso que él ya estaba integrado, así inquieto por conocerlo. Y cuando pasó y le dijo, sígueme, se levantó y siguió. No le importó dejar lo que él tenía en su trabajo, él le siguió. Imagínense una palabra simple, sígueme. Aquí nosotros, a mí cuántas palabras me tocaron para que yo aceptara al Señor Jesucristo y aceptarlo entre comillas. ¿Cuántas palabras tuve que yo pasar para estar aquí y acercarme al Señor Jesucristo y buscar su rostro? Entonces, hermanos, Jesús llamó a sus apóstoles y todos estaban ocupados. Pero todos le siguieron a él, todos los que le siguieron los apóstoles, le siguieron por lo que él era. Porque todavía Jesús todavía no derramaba su sangre, todavía no hacía el sacrificio. Entonces, ellos lo siguieron por lo que era en ese entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, la promesa enviada. No, todavía Jesucristo no había dado su vida. Entonces, imagínense, ellos lo siguieron por lo que era. Nosotros, hermanos, a veces ya lo estamos siguiendo por lo que Él ha hecho, por lo que es el Salvador. Y cuando estaba yo leyendo, hermano, esto, nuevamente me llené de gozo, hermano, porque me llevó una reflexión y me dijo, Jesús es el Salvador, pero también Jesús es el juez justo. Y me preguntaron, ¿a quién buscas tú? ¿A Jesús el Salvador? ¿A Jesucristo el Salvador? ¿O a Jesucristo juez justo? Y yo le dije, conforme a lo que estaba yo pensando, ellos siguieron a Jesucristo por lo que Él era. Y le dije, yo me gustaría seguir a Jesucristo el Salvador. ¿Por qué? Y esa es la reflexión que me vino. Porque si yo busco a Jesucristo, el juez justo, aunque sea un juez justo, es que voy a llevar mis obras. Voy a llevar mis obras y voy a estar más confiado en mis obras que en mi fe. Yo le pido al Señor que siempre lo busque, realmente por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho. Hermanos, ¿qué es lo que Él ha hecho? Él ha hecho grandes cosas por nosotros, pero mejor vamos a buscarlo por lo que Él es. No importa, porque a lo mejor uno está pasando por tribulaciones, está pasando por muchas pruebas, y uno le ha pedido a Dios que le quite esas tribulaciones, esas pruebas. Y a lo mejor Dios estamos en esa prueba, y Dios no nos la ha quitado. Y entonces decimos, Dios no lo ha hecho, pero nosotros tenemos que seguirle por lo que es. Y Dios sabe lo que hará si nos quita o no nos quita esas tribulaciones. Pablo le pidió 3 veces que le quitara ese aguijón que él tenía. Y Jesucristo le dijo, bástate mi gracia. Entonces, hermanos, yo quiero seguirle a Jesús por lo que es. No importa por lo que esté pasando. Decirle que me baste su gracia.
Hermanos, entonces los apóstoles estaban ocupados y siguieron a Jesús. Nosotros, hermanos, a lo mejor seguramente no estamos aquí, fallamos mucho en la iglesia porque estamos ocupados. Y a pesar de que ya fuimos llamados y decimos, a lo mejor cuando termine la escuela, a lo mejor cuando consiga trabajo, a lo mejor cuando me case, y seguramente cuando tenga mi casa, o seguramente cuando tenga el carro. Pero no, hermanos, no tenemos que esperar a eso. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Sígueme, sígueme. Y no esperemos a estar desocupados, hermanos, para seguirle. Porque Dios está llamando a la persona que está ocupada. Dios nos pone a prueba. Y entonces nosotros tenemos que vivir ese cambio que Dios quiere. Porque Dios tiene un propósito en nosotros. Así como tuvo un propósito con cada uno de los apóstoles, así tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros cuando debemos de sentir ese llamado, debemos saber que Dios nos está llamando porque tiene un propósito para con nosotros. Hermanos, dejémonos llevar. ¿Qué es ese llamado de Jesús? Estos llamados son para vivir libres en Cristo. Pero ¿cómo se vive en Cristo? Según Romanos, aquí nos dice Romanos nos da una cita, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo buscan a Jesús por lo que es, buscan al Salvador, no buscan al juez. Por eso no hay ninguna condenación. Los que andan conforme a la carne, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, los apóstoles, estando en sus ocupaciones, dejaron todo por seguir a Jesús y lo siguieron por lo que Él era y cambió su vida rotundamente, siguiéndolo a Él. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que ver es eso, de cómo Jesús llama a los apóstoles, cómo los llamó y dejaron todo lo que tenían. Nosotros, hermanos, ya nos ha llamado, pero todavía algunos de nosotros nos resistimos a dejar las cosas, como puede ser que sea yo, que a lo mejor estamos ocupados por otras cuestiones, pero hermanos, no hay más dicha ni más seguridad que escuchar el llamado del Señor. Que ojalá este mensaje les haga servido, la palabra de Dios, despierten ustedes una inquietud y los haga reflexionar, y si no, por lo menos que los haga enojar. Gloria a Dios, hermanos. Esto es para mí, gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Pues así, damos paso a mi hermano. ¿Va a participar usted, hermano? Amén, aleluya. La paz de Dios, hermanos. La sociedad de varones le corresponde exponer la vida de los discípulos, la historia de los discípulos. Para eso, hermano, quiero ir a lo que dice la palabra de Dios, que es Hechos 2, en su versículo 6 y 7. Así como está sentado usted, si usted quiere leerlo conmigo, vamos a leerlo. Hechos 2, 6 y 7 dice: hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les hablaba en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillándose, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hasta ahí nada más. La vida de los 12 discípulos. Cada vez que nosotros escuchamos o recordamos la vida de los discípulos o los discípulos del Señor Jesús, cada uno nos viene al pensamiento de que quizás o la mayoría de ellos eran personas espirituales, que eran personas totalmente llegadas al Señor Jesús, pero anteriormente no fue así. Cada uno de ellos tuvo una vida privada,
una vida donde ellos tenían sus oficios y sus trabajos. Entonces, cada uno de ellos tenía un trabajo el cual ellos ejercían. Ahora, ¿qué pasa con estos discípulos? Pues que ellos vivían una vida carnal, terrenal, cada uno de ellos. Ellos, al igual que nosotros, tuvo una experiencia, un llamado a sus corazones. Nuevamente vuelvo a repetir, pensamos nosotros que eran personas meramente espirituales, pero no fue así. Algunos antes de su conversión, algunos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, otros estaban involucrados en la política. En otras palabras, la historia de los discípulos, la vida de los discípulos, nos dice la palabra de Dios que ellos vivían en un mundo, en una vida de esclavitud, en una vida de tinieblas, porque la palabra así lo declara, que el pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Vio gran luz aquel tiempo que el Señor Jesús nació en aquel lugar. Entonces, ellos tenían esta vida, hermanos. Ahora, llegado el tiempo, vino la salvación a sus vidas. Y fueron iluminados, fueron abiertos sus ojos cuando aquel tiempo se cumplió. Cada uno de ellos fue llamado por el Señor Jesús. Cada uno de ellos, el Señor les dijo, venga. Algunos de ellos se refirió, yo los haré pescadores de hombres. Porque como les repito, tenían ellos su oficio de ser pescadores. Entonces, hermanos, vino la conversión, vino el llamado, vino el mensaje, aceptaron. Lo segundo que pasó en la vida de ellos es que fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Aquel día en el aposento alto, cuando estaban los 120 reunidos, unánimes juntos, todos en un acuerdo para buscar la presencia de Dios. Después que pasó este acontecimiento tan grande, cuando vieron el estruendo, cuando el pueblo aledaño, el pueblo que estaba en los contornos, cuando oyeron ese estruendo, se reunieron en aquel lugar donde aquellos 120 estaban reunidos. Y todos se quedaron maravillados, dice la palabra, se quedaron maravillados y admirados. ¿Qué es lo que había pasado con ellos? Y ellos se preguntaban, ¿no son estos galileos que hablan todos en nuestra lengua y que hablan con denuedo, con facilidad de palabra? Ellos se quedaron maravillados. Porque quizás ellos pensaban al igual que cada uno de nosotros. Voy a referirme un poquito a la iglesia. ¿No son estas personas de Zapotitlán? Aquí el lugar donde hay mala fama. Entonces, al igual, las personas que estaban en los contornos se refirieron así, aquellos 120 hombres, aquellos 12, aquellos 120 primero, que el Señor Jesús había bautizado con su Espíritu Santo. Ellos se referían de esa manera. Entonces se quedaron sorprendidos. Ahora,
manifestaban el poder del Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Y ellos se decían, ¿no son estos galileos? ¿Quién se refería cuando decían los galileos? Galileos era una mezcla de personas no israelitas. Mezcla de personas no israelitas. Entonces, eran personas que quizás no le veían, las personas no le veían, los judíos principalmente no le veían futuro a esas personas. Pero vino el poder de Dios y fueron transformados la vida de estos discípulos, de estas personas, de estos hermanos. ¡Gloria a Dios! Seguimos. ¿Por qué vino el llamado a estos hermanos, a estos discípulos? ¿Y por qué fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo? Hay una razón. La razón es que se propagara el Evangelio del Señor Jesús. Esta fue la orden, ese es el principal objetivo del Señor Jesús al llamar a sus 12 discípulos. Llevar el mensaje que hasta este tiempo, hasta esta generación, hasta esta fecha, ha llegado a nuestras vidas por la razón de que ellos fueron llamados, de que ellos fueron llenos del Espíritu. Ha llegado hasta hoy también a nosotros la salvación. Hermano, ahora que nos corresponde a nosotros, hemos sido llamados, muchos han sido llenos del poder de Dios, y no solamente para que nos guardemos, sino para anunciar la gracia, el regalo, la vida, el mensaje de la palabra del Señor, que va a cabo también esa tarea. Es bonito recibir, es maravilloso, pero el Señor, su propósito es que nosotros publiquemos. Cada uno de ellos el Señor los mandó a diferentes lugares. Quizás a nosotros nos va a tener solamente en estas áreas, pero tenemos áreas donde nosotros estamos. En nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestros vecinos, tenemos que llevar esa tarea. Esa es la historia de los discípulos. Su vida cotidiana, su vida secular, carnal, fueron llamados, convertidos, convencidos por el Espíritu Santo en sus corazones, bautizados con su poder, con su Espíritu Santo, llevando el mensaje a las naciones, y ese es el propósito de Dios, quiere para con su amada iglesia, que cada uno de nosotros miremos la historia de los discípulos y que imitemos su fe. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya.